Hola, muy buenos días. Vamos a comentar un trabajo titulado Relación entre perspectiva cónica, curvas hiperbólicas y medicina hiperbólica. Bueno, ahí veis pasar el artículo página por página, pero en fin, vamos a irnos directamente a la introducción. Primeramente tenemos que definir lo que es perspectiva cónica, curvas hiperbólicas y medicina hiperbólica. Bueno, pues perspectiva es el arte de representar los objetos de forma que se visualicen desde el punto de vista del observador. Mediante esta técnica, un mundo que es tridimensional en 3D se proyecta en una superficie de 2 dimensiones, 2D. Es como si cogiéramos el mundo que vemos y lo trasladásemos a una hoja de papel. La perspectiva nos ayuda a crear una sensación de profundidad, nos da efecto de volumen en los objetos. El ojo estima la distancia en base a la disminución del tamaño de los objetos y al ángulo de convergencia de las líneas. Por eso se dice que es perspectiva lineal. Hay muchos tipos de perspectiva, podemos agruparla en dos. Por ejemplo, la primera, perspectiva cónica, también denominada lineal o central, que es la que nos interesa en medicina hiperbólica, pues es la que más se aproxima a la realidad que vemos. Los objetos son más pequeños a medida que aumenta la distancia al observador. Las líneas paralelas del modelo convergen en algún punto de fuga de la representación. Lo que vemos forma un haz cónico, con un vértice en el punto de vista. Esta es la que más se aproxima a la visión real del humano. De tal modo que las fotografías producen este tipo de perspectivas al recoger la imagen proyectada. Por ejemplo, en una calle los objetos van siendo más pequeños a medida que se alejan del punto de vista, y eso lo tenemos representado en la figura 1. Bueno, esta es una imagen que yo tomé en una plaza de Fuentesaúco, Zamora. Y bueno, se ven ahí como las columnas van siendo cada vez más pequeñas a medida que están más alejadas del punto de vista del observador. Este tipo de perspectiva es muy interesante en medicina hiperbólica. Luego tenemos otra que es perspectiva asonométrica o paralela. Esta sí que no tiene interés porque no es una representación real. Los volúmenes representados conservan sus dimensiones en cada una de las 3 direcciones del espacio. Los objetos no reducen el tamaño a medida que se alejan del observador y no existe ningún punto de fuga en el que converjan las líneas del dibujo. Las líneas paralelas de la realidad son también paralelas en la representación. Bueno, entonces nos interesa mucho más la perspectiva cónica en medicina hiperbólica, la perspectiva sonométrica no. Tenemos que definir también lo que es curva hiperbólica, que es una figura geométrica abierta con 2 ramas que se obtiene cortando un cono recto por un plano oblicuo al eje de simetría. El plano no tiene por qué ser paralelo al eje del cono y la hipérbola será simétrica en cualquier caso. Y bueno, ahí lo vemos en la figura 2. Otra definición interesante es ¿a qué llamamos medicina hiperbólica? Bueno, pues es el estudio de las curvas hiperbólicas que se dan en la fisiología del ser vivo, especialmente en el humano, en relación con otras curvas hiperbólicas que pueden estar en la naturaleza, ya sea como campos electromagnéticos, sistemas de expansión, contracción y movimiento, ritmos circadianos o relatividad de espacio-tiempo. Bueno, volvemos a la figura 1, que ahí la vemos. Se ha descrito que el ojo humano percibe el espacio que nos rodea como una hipérbola. En esa figura, la imagen de cada objeto es trasladada hasta el ojo humano a la velocidad de la luz. Según trabajos previos, la trayectoria de esta imagen hasta el ojo del observador no va en línea recta, sino que es a través de curvas que bueno, ya explicaremos a lo largo de este trabajo. Se concluye entonces que las imágenes en la naturaleza son hipérbolas porque el espacio está deformado y es un espacio hiperbólico en el que vivimos. Y eso está representado en la figura 3. Ahí, por ejemplo, vemos la misma imagen de esa plaza de Fuentesaúco con una imagen hiperbólica intermedia y cómo le llega a los ojos del observador. Los objetos más alejados del observador pues son más pequeños para él porque ve una imagen hiperbólica. También se han descrito una relatividad de espacio-tiempo perpendicular al movimiento de un órgano. Según la teoría de la relatividad, un objeto que se mueve sobre un eje X, perpendicular a la línea vista de un observador, contrae esa longitud X y su tiempo se dilata, mientras que las dimensiones Y y Z perpendiculares a dicha dirección de movimiento no se alteran. Según trabajos actuales, propiamente los míos, es diferente si el objeto se mueve perpendicular a la línea de vista de un observador o si se aproxima o aleja en la misma línea visual. Estos trabajos señalan que cuando un objeto se aproxima a un observador en la misma línea visual,
Este percibe su altura y su anchura z cada vez de mayor tamaño, con lo cual interpreta que esas dimensiones y z perpendiculares al movimiento del objeto se han dilatado. Si el objeto se aleja del observador en su misma línea visual, este percibe que esas dimensiones y z perpendiculares al movimiento son cada vez menores, con lo cual interpreta que hay una contracción. Bueno, esto lo vemos en la tabla 1 y en la figura 4. En ambos casos, el observador percibe imágenes hiperbólicas cuando el órgano se aleja o cuando el órgano se acerca. Esto es, por ejemplo, cuando estamos en la estación de tren y estamos en el andén viendo cómo un tren se desplaza delante de nosotros y nosotros estamos mirando perpendicular al movimiento de ese objeto. Bueno, en realidad, pues si se moviera muy deprisa el tren, veríamos esa contracción de longitud. Pero, ¿qué pasa si nosotros estamos dentro de las vías del tren y vemos cómo se aproxima el tren a nuestros ojos y después sobrepasa nuestra posición y vemos cómo se aleja por nuestra espalda? Pues ahí los resultados tendrían que ser diferentes, porque el objeto que se aproxima o que se aleja del observador en su misma línea de vista es una relatividad totalmente diferente. Bueno, si estas medidas las trasladamos a una gráfica, pues al final nos resulta que es una hipérbola. En la figura 4 tenemos un órgano, en este caso un corazón. Podríamos haber empleado cualquier otro, un pulmón, un riñón. Empleamos órganos pues un poco por acercarnos al tema de la medicina, ¿no? Entonces vemos cómo ese órgano, en este caso un corazón, se desplaza de izquierda a derecha y el observador en posición A lo está viendo de modo perpendicular a su posición. Ve cómo el corazón se desplaza perpendicular a su posición. Sin embargo, los observadores B y C lo están viendo en su misma línea de visión. El observador B observa, por así decirlo, cómo el corazón se aleja, mientras el C lo está percibiendo cómo se aproxima a él. De tal modo que cuando un órgano se mueve perpendicular a la línea de vista de un observador, lo ve contraído, en A. Si el órgano se mueve paralelo a la línea visual, ese observador ve una hipérbola que se puede alejar, en B, o que se aproxima, en C. También sabemos que las curvas hiperbólicas son muy frecuentes en la fisiología humana, como ha quedado descrito en numerosos trabajos. Bueno, esto lo tenemos aquí en la tabla 2. Algunas curvas hiperbólicas en fisiología podemos decir que pueden ser, por ejemplo, la saturación de oxígeno para hemoglobina y mioglobina en relación con la presión parcial de oxígeno, algunas curvas de relación dosis-efecto, curvas de saturación de algunas enzimas como glucoquinasa, fructoquinasa, curvas de saturación de aspartato, sensibilidad a la insulina en la prueba de tolerancia a la glucosa, respuesta de frecuencia cardíaca durante el ejercicio, relación fuerza-velocidad de las isoncimas miosina-miocárdicas, relación fuerza-velocidad de acortamiento de fibras musculares esqueléticas. En aviación también, periodo de incapacitación de estrés gravitatorio extremo. Y luego hay descripciones también hiperbólicas que tienen que ver con la percepción de los olores en el espacio olfativo. Por otro lado, el ojo humano percibe una imagen hiperbólica de la realidad. Bueno, entonces, objetivos. Pues pensamos que cuando observamos un objeto, la perspectiva cónica de esa imagen no son líneas rectas paralelas que convergen en un punto, sino que son curvas hiperbólicas de espacio-tiempo. Y las curvas hiperbólicas se dan en la fisiología humana y estarían relacionadas con ella. De tal modo que lo que pretendemos es demostrar la relación que existe entre la perspectiva cónica, las curvas hiperbólicas y la medicina hiperbólica. Bueno, pasamos entonces a material y métodos. Aquí hemos buscado en internet y en diversas bases de datos, Medline, Scielo, en fin, cualquier otra que hemos podido localizar, y se ha hecho una revisión bibliográfica de trabajos científicos que traten de perspectiva cónica, curvas hiperbólicas en medicina y espacio-tiempo perpendicular al movimiento de un órgano. Luego se ha estudiado la relación entre esa perspectiva cónica, las curvas hiperbólicas de espacio-tiempo y las curvas hiperbólicas de la fisiología humana. Con todo ello, obtenemos los siguientes resultados. 1. La perspectiva cónica es la que más se aproxima a la visión real del ser humano y forma un haz cónico de líneas paralelas que convergen en algún punto de la representación. Bueno, y eso lo veíamos en la figura 1. 2. Hay numerosos trabajos que relacionan la visión humana con imágenes de curvas hiperbólicas
y lo veíamos en la figura 2, 3 y 4. 3. Hay una relatividad espacio-tiempo perpendicular al eje del movimiento de un órgano, que da curvas hiperbólicas, y eso lo veíamos en la tabla 1. 4. Las imágenes en la naturaleza son hipérbolas y existen independientemente de la longitud y latitud de la Tierra donde se observen. Y 5. En fisiología humana son muy frecuentes las curvas hiperbólicas, lo veíamos en la tabla 2, y pueden estar influidas por curvas hiperbólicas. Bueno, pasamos entonces ahora a la discusión, una discusión breve del tema. La perspectiva cónica ha sido muy estudiada en el arte para representar imágenes en de 3 dimensiones en un plano de 2 dimensiones. Ya lo decíamos, ver la realidad en 3 dimensiones y la pasas a una hoja de papel en 2 dimensiones. En una pintura, los artistas trazan líneas rectas que convergen en algún punto para hacer una representación parecida a la real. Sin embargo, esto es algo ficticio. La imagen que llega al observador lo está haciendo a la velocidad de la luz. Entonces, los componentes de espacio y tiempo habrían de tenerse en cuenta. Sabemos por trabajos previos que en diferentes longitudes y latitudes de la Tierra se pueden ver imágenes de ciudades en perspectiva cónica. Una imagen en perspectiva cónica es una imagen estática, es una imagen instantánea. Cuando vemos esa imagen en movimiento, las líneas se transforman en curvas y entonces lo que observamos es una hipérbola. Las perspectivas cónicas son en realidad curvas hiperbólicas de espacio-tiempo. Bueno, y eso lo veíamos en la figura 3 y 4. En trabajos previos se ha descrito que los ritmos geomagnéticos pueden actuar como un reloj de tiempo para organizar ritmos biológicos. Esto significa que los biorritmos humanos siguen curvas hiperbólicas. Los procesos fisiológicos celulares están sometidos a una sincronización permanente. Existe una estrecha interacción entre los campos geomagnéticos y biomagnéticos a lo largo de la evolución. Los resultados indican que las curvas hiperbólicas son muy comunes en medicina y se encuentran en muchos procesos fisiológicos. Es posible pensar que la fisiología humana está condicionada por ese espacio deformado en el que vivimos. De esta forma, las curvas hiperbólicas que vemos en medicina podrían estar relacionadas con esa deformación hiperbólica. Algunas curvas hiperbólicas que se dan a la fisiología humana pueden estar condicionadas por una deformación hiperbólica general del espacio en el que vivimos. Bueno, es un poco explicación general del artículo. Vamos entonces ahora a las conclusiones. 1. La perspectiva cónica representa imágenes que viajan a la velocidad de la luz hasta el ojo del observador, siguiendo curvas hiperbólicas de espacio-tiempo. Las perspectivas cónicas en realidad son curvas hiperbólicas de espacio-tiempo. 2. La visión humana es hiperbólica porque el espacio en el que vivimos está deformado por curvas hiperbólicas que existen en cualquier longitud y latitud de la geografía terrestre. Y 3. La fisiología humana puede estar condicionada por curvas hiperbólicas para adaptarse a esa deformación hiperbólica del espacio en el que vivimos. Y bueno, esto es un poco todo lo que queríamos decir respecto a este artículo. Nada más. Muchas gracias.